Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar una vez más con ustedes en una clase más de escuela dominical. Estamos muy agradecidos con nuestros maestros Aileen y Alex que nos han estado apoyando durante estas fines de semana, ayudándonos con algunas clases en las cuales hemos aprendido mucho. Ah, Quiero darles las gracias por estar siempre atentos a cada una de ellas, por siempre estar conectados, porque siempre durante la semana todo el grupo ha estado siempre enviando mensajes de apoyo entre uno y otro, y eso me gusta porque siempre están activos. Bien, el día de hoy el tema que vamos a estar hablando es Jesús camina sobre las aguas. Y vamos a ver que este tiene cierta relación, bueno, tiene mucha relación con el tema de la clase anterior, que era Jesús alimenta a los 5,000. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy, que es siempre en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, nosotros vamos a ver cómo es esta historia, es algo que sigue después del milagro que hubo de alimentar a los 5,000 y cuál es la relación que tiene esta historia con la anterior, qué es lo que está enseñando Jesús a sus discípulos y a nosotros también, ahora como iglesia, y vamos a ver cuál es el crecimiento que nos va a dar y lo maravilloso de este otro milagro que hay aquí, que es Jesús camina sobre las aguas. Los tres objetivos del día de hoy serán: Jesús es soberano sobre las circunstancias de la vida. Mateo 14, versículos 22 al 24. El número 2 es: Jesús nos llama a tener fe y coraje en las circunstancias de la vida. Mateo 14, del 25 al 31. Y nuestro objetivo número 3 del día de hoy es: Jesús merece toda la adoración como el poderoso Hijo de Dios. Mateo 14, del 32 al 36. Bien, el día de hoy decidí pues dar este estudio aquí en la naturaleza, porque pues gracias a Dios tenemos visita de la familia, entonces la casa está llena. Pero al parecer estaba en tanto silencio y los vecinos decidieron salir ahorita a hacer algunos cortes del césped y otras cosas. Entonces es probable que en el fondo escuchen algunos sonidos de cortadoras de césped o algo así raro, pero por favor ténganme paciencia. Bien, vamos a empezar leyendo el texto del día de hoy y después vamos a ir tratando de glosar cada uno de los versículos y viendo qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para poner nuestro estudio en las manos del Espíritu Santo de Dios. Amado Padre Celestial, gracias por un día más de vida, por permitirnos estar aquí juntos de nuevo, como hermanos, como iglesia, como amigos en Cristo, Señor, estar juntos esperando aprender de su palabra, Padre. Le pedimos que nos dé inteligencia y sabiduría para saber qué es lo que nos va a enseñar el día de hoy, para que nuestro corazón se acerque cada vez más a su voluntad, Señor. Le pedimos que nos llene de su paz esta palabra, Padre, y que nos ayude a abrir los ojos del Espíritu. Todo esto se lo pedimos en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bien, como les dije, vamos a empezar leyendo los versículos del día de hoy, después vamos a ir tratando de glosar y ver qué es lo que nos quiere decir cada uno de ellos. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaron sanos. Bien, vamos a empezar con el primer objetivo del día de hoy. Jesús es soberano sobre las circunstancias de la vida.
Voy a leer nuevamente y lo vamos a ir desglosando. Recuerden que esto es un pequeño estudio. La Biblia siempre nos va a enseñar muchas cosas. En cada uno de los versículos de la Biblia hay encerrado mucha sabiduría, y dependiendo de cómo esté nuestro ánimo, nuestra actitud espiritual ante nuestro amado Padre Celestial, eso es lo que Él nos va a ir enseñando en cada palabra. Así es que es imposible cubrir todos los detalles. Por eso yo les he estado enviando durante la semana a la clase de los 60 algunos videos y diferentes puntos de vista de algunos pastores, para que ustedes vayan entrando, que ustedes estuvieran entrando en ambiente y conociendo mejor la Escritura. Yo sé que ustedes tienen mucho conocimiento acerca de ella, pero a veces olvidamos algunas cosas. Entonces hay detalles que yo tal vez no los voy a poder cubrir el día de hoy, pero recordemos que por eso ponemos esta palabra en oración, para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos comunique exactamente lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros el día de hoy. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El primer objetivo es: Jesús es soberano sobre las circunstancias de la vida. Les dije al principio que esto tenía cierta conexión con el con el estudio de la semana pasada de Jesús alimenta a los 5,000, y ahorita vamos a tratar de hacer la conexión y ver qué es lo que nos quiere enseñar el primer objetivo. Bien, resulta que en este momento de la Escritura, en este pasaje, que ya Jesús había alimentado a los 5,000 con solo esos cuantos panes y peces, 5 panes y 2 peces, en este momento la multitud, al ver aquel milagro, al ver que Jesús les podía alimentar a ellos y les podía sanar, ellos empezaron a querer hacer rey inmediatamente a nuestro Señor Jesucristo, pero no de la manera adecuada, no de la forma en que Jesús quería que ellos se acercaran a Él, que su pueblo se acercara a Él, que era de manera espiritual. Él quería que la gente lo reconociera como rey espiritualmente y no por las cosas materiales que le pudiera dar. Y el problema es que no solo la multitud estaba equivocada en la manera que Él estaba viendo al Redentor, que ellos estaban viendo a su Mesías, sino que también los discípulos estaban equivocados, porque entre ellos empezó a nacer lo que es esa soberbia y ese orgullo de decir: hoy sí, tenemos al rey con nosotros, vamos a hacer vamos a imponernos ante Roma y ante todas las demás naciones, y vamos a hacer ahora nosotros el imperio. Eso era lo que había en su mente. Recuerden que ya ellos en algunas ocasiones anteriores y adelante también, más adelante, cuando nuestro Señor esté en la última cena, vamos a ver cómo ellos discutían entre uno y otro qué posición iban a tener dentro del reino. Yo voy a ser el ministro de deportes, no, yo voy a ser el ministro de relaciones exteriores, yo voy a ser y Judas, yo quiero ser el ministro de finanzas, ¿verdad? Estaban discutiendo uno con otro para ver cuál era el puesto. Yo quiero ser el vicepresidente, dice, yo quiero ser el secretario de Estado. Entonces, pero ellos no entendían todavía, y eso es lo que estaba sucediendo cuando ellos, y lo que Jesús estaba viendo que estaba sucediendo en el corazón de ellos, y por eso Él quería enseñarles que debían de tener humildad y que debían de estar siempre sujetos a su Señor por la fe y la confianza que tenían en Él como Rey y soberano de su espíritu, de su vida, y no por las cosas materiales que le pudiera dar, y que dejaran a un lado el pensamiento de querer ver quién de ellos era más importante o cuál de ellos iba a tener mayor poder en el reino, que según en su mente iba a ser un reino material. Entonces, cuando Él está viendo que esto está sucediendo, por eso es que eso están haciendo en el corazón de ellos, después de todos esos milagros, y ver que la multitud a la fuerza quería hacer a Jesucristo rey, pero de la actitud incorrecta. Entonces Él decide empezar a trabajar con ellos, y ahí es donde entramos a nuestros versículos y objetivos del día de hoy. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. En esta parte de aquí donde dice Jesús hizo entrar a sus discípulos a la barca, todos los estudiosos concuerdan con que en esto que dice hizo, en el griego, en el original griego, no es que les dijo por favor métanse a la barca y váyanse a la otra orilla, no, sino que fue un mandato de un rey diciéndole a sus súbditos: subite a esta barca y te vas al otro extremo. Es una orden. Y vamos a ver más adelante por qué razón
que esto es la razón por la cual cuando ellos estaban navegando con el viento en contra, ellos no desistieron en ningún momento, siguieron navegando con toda su fuerza, porque ellos estaban queriendo cumplir una orden del Señor, algo muy hermoso, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Nuestro amado Padre Celestial, nuestro amado Señor Jesucristo, Él tiene, pero estamos hablando de ese momento que estaba sucediendo en la historia, como ser humano, como hombre, Él siempre estuvo muy ligado a lo que es el Padre. Él siempre se detenía a orar, tomaba su tiempo para estar con el Padre, porque sabía que era necesario, que Él en sus propias fuerzas de hombre no lo iba a poder lograr. Era necesario que Él siempre estuviera unido a su Padre Celestial y al Espíritu Santo, para poder tener la fuerza de caminar todos y cada uno de sus días en esta tierra de manera santa, para poder ser ese cordero santo, puro, y que iba a ser inmolado por el pecado de nosotros. Entonces Él, en todo momento, cada vez que Él tenía la oportunidad y se daba su tiempo para ir a descansar, iba a descansar en el Espíritu. ¿Cómo? Al estar orando con su Padre. Y entonces aquí vemos nosotros que Él estaba abatido, estaba cansado. Él acababa de recibir la noticia de que su primo Juan el Bautista había sido muerto por Herodes. Algunos de los discípulos de Juan le habían venido a dar esa noticia a él, y eso lo tenía abatido también. Entonces por eso él decide ir y a orar solo, y él estaba haciendo eso. Pero no solo estaba orando con el Padre para sentir esa paz, sino que también estaba intercediendo por sus discípulos, porque recuerden que cuando Él los envía a esa barca es porque ellos iban a entrar a una prueba muy difícil, y vamos a ver qué significa esta prueba. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Bien, algunos dicen que este lago tiene una distancia aproximada de unos 12 kilómetros, y la anchura es similar, y entonces ellos estaban en medio de eso. Imagínense, la mitad de 12 sería más o menos unos 6 kilómetros, 5 kilómetros más o menos, era la mitad que estaban ellos del lago de Genesaret. Ya hemos estado viendo en estudios anteriores que el lago de Genesaret también es conocido como Mar de Galilea, a pesar de que es un lago de agua dulce, pero también le llaman Mar de Galilea. Entonces en esta zona geográfica, por la posición en que ellos están y las montañas que lo cubren alrededor, hay muchos vientos, y dicen que se forman grandes tempestades. Entonces ellos estaban exactamente en medio del lago, se cree, según por lo que dice la Escritura, y ellos seguían nadando, pero siempre, en todo momento. Recordemos que nuestro Señor Jesús, como dice el objetivo, es soberano sobre las circunstancias de la vida. Él estaba en control de todo lo que estaba sucediendo. No es que los envió y ellos se fueron y a ver qué pasa, no. Él todo lo tenía planeado, todo lo tiene planeado. Él tiene un horario, tiene que todos debemos de ir siguiendo, y un calendario, y Él en su calendario estaba que ellos tenían que pasar por esta prueba. Entonces muchas de las circunstancias que llegan difíciles a nuestra vida, y eso es algo que me gustó mucho en este estudio, nos van a ayudar a crecer y acercarnos más a nuestro Padre Celestial, y son circunstancias que nuestro Señor Dios Todopoderoso las va a poner en nuestra vida para beneficio de nosotros, porque recuerden que todas las cosas nos obran para bien a nosotros los que creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Pues entonces ahí nosotros vemos que Él es soberano totalmente, Él tiene todo el poder, y todos los elementos, todas las cosas, toda la creación se mueve a orden de Él. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando habla de que el viento era contrario, está hablando, en este caso, más que todo, esos problemas que nosotros tenemos en la vida, todas esas tormentas que llegan a nosotros, también la vida misma. Cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo como nuestro único Salvador y Redentor, nosotros vamos a ver inmediatamente que la forma de pensar del resto del mundo es contraria a la forma en que uno, como persona redimida, como cristiano, como alguien que ha creído en Jesús como su único Salvador y Redentor, piensa.
El mundo te dice, puedes tener todo el sexo que quieras, puedes tener todo el poder que quieras, puedes hacer lo que quieras. La Biblia le dice a uno que debe de estar sujeto al Padre, que debe de guardarse para el matrimonio, que no es mejor no tener tanto poder y tanta riqueza, porque el hombre va a estar más sujeto a dejarse llevar por las pasiones de la vida, y como tiene dinero y tiene poder, va a creer que él puede estar sobre los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque nos lleva al orgullo, a la prepotencia, a la soberbia. Entonces también cuando nosotros como cristianos hemos decidido tener a Jesucristo como nuestro Salvador, toda esa religiosidad, esos rituales que antes acostumbramos a hacer y que el resto de nuestra familia hace, empiezan a chocar con nosotros. Y empieza la familia a veces a atacarnos, a decirnos que ahora son traidores, que esto no fue lo que te enseñé, qué decepción, y muchas cosas que son los vientos contrarios que a veces a uno lo quieren hacer desistir y lo hacen sentirse mal ante esas circunstancias. Y muchas otras ocasiones nosotros vamos a ver también que como cristianos, igual que todos, tenemos problemas económicos, tenemos problemas en la familia, en nuestra casa, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Entonces todo eso es viento contrario, todo eso nos va a querer hacer desistir a la orden, al mandato que nos da Dios, que debemos llegar a la otra orilla. Y en la otra orilla sabemos que va a estar nuestro Señor esperándonos con los brazos abiertos para amarnos y darnos todo ese amor que Él desea. Nuestro objetivo número 2 es: Jesús nos llama a tener fe y coraje en las circunstancias de la vida. Mateo 14, del 25 al 31. Vamos a ver qué nos dice Mateo 14, del 25 al 31. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Empecemos. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquí la cuarta vigilia, usualmente en este tiempo los romanos, que eran el imperio que estaba gobernando, ellos dividían la noche en 4 partes. La primera parte era de 6 de la tarde a 9 de la noche, la segunda era de 9 de la noche a 12 de la noche, la tercera era de 12 a 3 de la mañana, y la cuarta era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Por eso es que sabemos que cuando dice la cuarta vigilia, los estudiosos, la gente que conoce mucho de Biblia, sabemos que lo ubica entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. ¿Qué es lo que sucede a esta hora? Normalmente a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, los que han tenido la oportunidad de trabajar en tercer turno o trabajar de noche, es la hora más pesada, es la hora más oscura, es cuando la noche está en su máxima oscuridad. Y también es cuando uno, si ha tenido la oportunidad de estar despierto toda la noche, es cuando más cansado está, cuando más desea el cuerpo descansar y poder ir a la cama. Sin embargo, ellos, imagínense, todas las horas, digamos que hayan salido como a las 6, 7 de la tarde, y estar navegando con viento en contra en medio de la mar, en una barca, con ese oleaje. Algunos dicen que eso es horrible, estar en medio de eso. Yo tuve la oportunidad una vez de ir en un barco a una cascada famosa a nivel mundial, y ahí los barcos llegan hasta casi abajo de la cascada. Entonces el barco en el que andábamos nosotros, que se le llama ferry, tiene unos grandes motores, y se oía la fuerza de los motores cuando se movía ese barco de un lado hacia otro. Y conforme nos íbamos acercando a la cascada, era cada vez más y más fuerte las turbulencias, y uno podía sentir la fuerza de los motores de ese barco. Entonces imagínense que estamos en un barco especializado con esos motores. Ese barco es precisamente para hacer eso, y uno puede sentir la fuerza. Imagínense una simple fuerza humana con unos remos. Estos hombres estaban aferrados solo a unos remos en una pequeña barca,
cuyas magnitudes no son tan grandes, apenas era para que cupiesen unos cuantos hombres y pues cargar unos cuantos peces, y ellos estaban en medio de ese oleaje, ellos estaban sujetos de los remos haciendo fuerza. Y una cosa que me llamó mucho la atención y cuando uno conoce un poquito de simbología bíblica, cuando habla de que estaban con sus manos sujetas a los remos y estaban navegando en contra del viento, nuestras manos significan nuestras acciones. Y los remos son de madera. La madera en la Biblia habla de la humanidad. Entonces, nuestras acciones humanas, está diciendo, podemos ver ahí. Recuerden que esto no solo está en el Evangelio de Mateo, está también en los otros evangelios de Juan y de Marcos. Entonces ahí nosotros podemos unir todos los detalles. Pues cuando uno está con las manos agarradas del remo con toda su fuerza, está diciendo que nosotros nos estamos sujetando de nuestras acciones humanas con todas nuestras fuerzas, pero muchas veces estamos olvidando que eso no es suficiente para nosotros poder confrontar las tormentas de la vida, sino que necesitamos de Jesucristo y necesitamos poner nuestras cargas, todas las circunstancias las debemos de poner en sus manos para que sea Él quien nos lleve por esas aguas tranquilas de reposo. También vemos que aquí todavía, a pesar de que ellos habían estado compartiendo con Jesucristo ya varios tiempos, todavía en su mente ellos creían en lo que eran los fantasmas y esas cosas. Es difícil para uno quitarse esas tradiciones y esa cultura que uno con la que aprendió y no entender que eso no existe, que lo que existen son los demonios y también existen las huestes celestiales del Señor y las huestes de maldad. Entonces contra eso es que peleamos nosotros, no contra un fantasma. Sin embargo, ellos cuando están desesperados, eso es lo que vieron un fantasma, porque estaban en sus propias fuerzas humanas, estaban en su naturaleza caída, se estaban olvidando que ellos eran discípulos del Creador del universo. Pero aquí vemos en nuestro segundo objetivo que dice que nuestro Señor Jesucristo nos llama a tener fe y coraje en las circunstancias. ¿Por qué es eso? Porque aquí nos dice, en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Recordemos que cuando oímos esta frase decir yo soy, es cuando Dios se presenta. Cuando Moisés le pregunta, ¿quién diré que eres? Dile, yo soy. Está diciendo, Dios, soy Dios, yo, Dios. Tened ánimo, aquí estoy. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje es muy conocido, incluso las personas que todavía no han creído a Cristo como su Salvador y Redentor. Muchos de los escépticos conocen este pasaje de la Escritura, saben de esta caminata de las aguas de Pedro sobre las aguas, y de hecho hay mucha gente que se llaman magos que han querido imitar ese milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que lo hacen por trucos físicos, ¿verdad? Ellos conocen mucho de física, de química, la manejan y hacen trucos y pareciera como que caminaran sobre las aguas. Sin embargo, el único que ha podido hacerlo realmente y que tiene esa potestad sobre todos los elementos que existen es nuestro amado Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y Redentor, que Él lo hizo. Y no solo ese milagro hubo ahí en ese momento, sino que hizo otro milagro, tal vez más sorprendente, porque no es sorprendente que Dios puede estar sobre los elementos. Lo sorprendente tal vez es que Pedro, siendo una persona común y corriente, haya tenido la oportunidad de caminar sobre las aguas, porque tuvo fe. Aunque el Señor le dice hombre de poca fe, sin embargo él tuvo más fe que los otros 11 que estaban en la barca, porque eso hubiera sido más hermoso todavía si los 12 hubiesen caminado sobre el agua, o por lo menos 11 de los 12, porque sabemos que uno se perdió, que nunca fue de nosotros. Entonces hubiese sido hermoso que todos ellos caminaran sobre las aguas, pero no, solo Pedro tuvo el valor, pero más que el valor, la fe en nuestro Señor Jesucristo de pararse y caminar sobre las aguas.
Algunos de los estudiosos dicen que en esa parte que él le dice, Señor, si eres tú, mándame a caminar sobre las aguas, no es que está dudando, sino que está diciendo que es lo que nosotros como cristianos debemos de saber, siempre tener debemos de saber que nuestras creencias, nosotros debemos ser creyentes, entender con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento de causa, quién es el Señor a quien seguimos. No solo de manera tonta, porque nos dijeron Él es el Salvador y ya creerlo así nada más. No, Él nos manda que nosotros nos cuestionemos a nosotros mismos, que abramos las Escrituras, le cuestionemos a Él de manera respetuosa, o sea, que le preguntemos a Él, Señor, ¿realmente tú eres el Salvador? ¿Realmente tú eres el verdadero Dios? ¿Realmente eres Dios? Nosotros podemos hacerlo cuando nosotros no conocíamos de Él, de manera respetuosa y de manera honesta, con un corazón sincero, y Él nos va a contestar, y no solo nos va a contestar, nos va a demostrar que eres el verdadero Dios. Entonces, esa es la actitud que está teniendo Pedro aquí. No es que lo está poniendo en duda, le está diciendo, Señor, tú eres el Dios, déjame caminar. Y entonces por eso es que Jesucristo le contesta, ven. Y pongamos atención al detalle, le dijo hombre de poca fe, no le dijo hombre sin fe. Sin fe estuvieron los otros 11 allá, porque ellos no tuvieron ese coraje de venir y caminar sobre las aguas. Sin embargo, Pedro lo hizo. Y así es nuestra vida como cristianos. Nosotros somos hombres y mujeres de poca fe tal vez, pero hemos tenido el coraje de que aunque sabemos que el mundo va a estar en contra de nosotros, decidimos creer en esta palabra. Y decidimos seguir a nuestro Yahshua HaMashiach, a nuestro amado Señor Jesucristo, seguirlo. Y es difícil. Y cada vez va a ser más difícil. Porque cada vez el mundo está queriendo más y más darle la espalda al Señor. Ahorita sabemos que algunos de nuestros hermanos en algunos continentes están siendo muertos a espada, algunos de ellos están siendo perseguidos, están siendo torturados. Nosotros tenemos la bendición aquí en América que casi todo el continente todavía podemos hablar abiertamente de la Escritura, pero sabemos que cada vez la puerta de la entrada al cielo se está estrechando cada vez más y más, porque cada vez menos personas quieren escuchar de la palabra, y por eso cada vez más nosotros estamos cayendo mal a muchas personas, porque nosotros venimos y decimos que esta palabra es verdadera, que esta palabra es vida. Entonces debemos de tener en cuenta eso, que nosotros estamos empezando a caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro. Ya vimos que él tuvo el error de ser un hombre de poca fe. Luchemos por no ser nosotros iguales, sino mantenernos siempre en fe, hasta el último segundo de nuestra vida, para que cuando dejemos de respirar y pasemos al siguiente paso que nos corresponda, nos encontremos con nuestro amado Señor Jesucristo, con nuestro Salvador y Redentor. O sabemos que está cerca el día que pronto seremos llamados a las nubes y a estar con Él. Entonces, tengamos fe y no nos hundamos. Sigamos el ejemplo de Pedro. Metámonos a ese mar y no tengamos miedo. Sigamos caminando con nuestra mirada puesta en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice el segundo ejecutivo? ¿Qué nos llama a tener Jesús? Jesús nos llama a tener fe y coraje en las circunstancias de la vida, todo lo que nos rodea. No nos demos por vencidos. Sabemos que algunos de nuestros hermanos han estado enfermitos, algunos han perdido sus seres queridos. Estamos orando por ellos, estamos tratando de alcanzarlos, de trabajar, de ayudar de fortalecerles. Pero mañana podemos ser nosotros. Entonces por eso debemos de mantenernos fuertes y unidos unos con los otros. Y recordar que estamos en la misma barca. La barca podríamos decir que es la iglesia. Y adentro, ¿quiénes estaban? Sus discípulos, nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y sabemos que ese viento en contra que es la vida, el que tiene el control de eso es nuestro Señor Jesucristo. Él camina sobre toda esa tempestad de manera tranquila y apacible, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro tercer objetivo: Jesús merece toda la adoración como el poderoso Hijo de Dios. Mateo 14, del 32 al 36. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret.
Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanados. Bien, vamos a empezar aquí. Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. ¿Quiénes fueron los que subieron? Jesucristo y Pedro, obviamente, ellos fueron los que estaban en el mar. Inmediatamente que Jesucristo puso su pie en la barca, se calmó la tempestad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Inmediatamente adoraron y le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea que todavía, y vamos a ver que más adelante también, ellos siguen teniendo dudas. Pero Jesucristo, con mucho amor, sabiendo que somos polvo, Él siempre les siguió enseñando, siempre siguió orando por ellos para que, aunque vinieran los azotes hacia ellos, ninguno de ellos se perdieran, sino que se mantuvieran firmes con Él. Y ahora sabemos que 11 de ellos están en la gloria con el Padre. Están disfrutando de estar con nuestro Señor Jesucristo. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él los enfermos. Dijimos que Jesús merece toda la oración como el poderoso Hijo de Dios. Lo que ellos hicieron a partir de esto, después de haber visto todos los milagros que había hecho anteriormente, la alimentación de los 5,000, el hecho de caminar sobre las aguas, el hecho de que el mismo Pedro caminara sobre las aguas, el hecho de que inmediatamente después de que él se sube a la barca, habla que inmediatamente llegaron a la otra orilla. Y cuando dice inmediatamente, está hablando de inmediatamente, no es que pasó un tiempo y los otros 5 kilómetros que faltaban para llegar, sino que inmediatamente, no sé, tal vez como teletransportación o algo, no sé. La cosa es que inmediatamente ya estaban en el otro punto. Nos sigue enseñando el Señor que Él es el Dios Todopoderoso, el que hace milagros, y nos lleva de un lado a otro cuando Él quiere, como quiere y cuando Él quiere, porque Él es soberano sobre todos los elementos. Y al otro lado de la orilla, las personas que hacían, seguían buscando de Él para dar cierta calma y un cierto bálsamo a sus vidas, porque estaban sufriendo muchas enfermedades, muchos dolores, muchas tribulaciones, porque estaban sujetos a otro reino que los estaba oprimiendo, y a otras naciones también, que siempre lo habían estado oprimiendo por años. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido alejarse de su Dios. Sin embargo, Él en todo momento podemos ver cómo aún así Él tiene compasión por nosotros y Él quiere que nosotros estemos bien. Entonces, por eso el Señor es el único digno y el único que merece toda la alabanza, gloria y adoración de parte de nosotros hacia Él. Toda la creación a una debe de clamar y honrarle al Señor. Yo le quiero dar gracias a ustedes por estar siempre pendientes, por estar una vez más ahí sentaditos, aprendiendo. Cualquier cosa que tengan, interrogantes, dudas, preguntas, manden sus mensajitos y vamos a tratar de contestarlos. También en nuestra clase he querido contactar a la hermana Fidelia, pero la coordinadora de nuestra clase, la hermana Digna, me había dicho de un teléfono que ella tenía, pero que se le ha tratado de contactar y no contesta. Entonces, si alguno de ustedes tiene el teléfono y me puede mandar un mensaje donde ella sí conteste el teléfono para poderla contactar y saber cómo ha seguido. También nuestra hermana Zulia ha estado un poco enfermita, parece que ya está mejorando, espero en Dios. Dentro de poco ya vamos a estarla visitando de nuevo y esperemos que esté mejorando, y les pido oración por ellos y todos los demás que tengan alguna necesidad o algo. Recuerden que siempre estamos para servir en lo que podamos. Manden sus necesidades para estar orando por ustedes y ver qué se les puede ayudar. Y bueno, esperemos que todo siga mejorando. Recordemos que estamos en medio de la tribulación, pero que nuestro Señor Jesucristo está en la barca con nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración para cerrar nuestra clase de escuela dominical. Amado Padre Celestial, gracias por siempre estar con nosotros, Señor, en medio de la tormenta, por siempre darnos su mano para llevarnos a través de ella, por no dejarnos hundirnos, porque tal vez cuando
éramos naturales y no conocíamos de usted, Señor, cuando no éramos llamados hijos. Tuvimos que tocar fondo para poder llegar a sus pies, Padre, pero ahora que nosotros caminamos con usted, Señor, en medio de las aguas, tal vez nos vamos a hundir un poco, porque somos hombres y mujeres de poca fe como Pedro, pero al mismo tiempo usted está dispuesto a dar su mano para sacarnos de ahí y permitirnos caminar con usted en medio de la tempestad. Le pedimos que siempre tenga misericordia de nosotros y por tener este corazón falto de fe, Señor, porque nos dé fuerza, salud, sabiduría, inteligencia, para poder seguir su palabra y seguir caminando como discípulos suyos, Padre, porque sabemos que nosotros somos luz, somos sal del mundo, Padre, somos luz para otros, porque su luz brilla a través de nosotros y es con nuestras acciones que nosotros debemos de clamar a todo el mundo, clamar y proclamar que usted es el único Salvador y Redentor. Solo así las personas que no las están ciegas en el mundo van a poder ver que hay un verdadero Dios. Con nuestras acciones, Señor, vamos a poder demostrar que hay un verdadero Dios. Gracias por todo, amado Padre Celestial. Amén. Bien, les deseo una feliz semana llena del favor de Dios, que Dios les guarde, que les bendiga y si Dios lo permite pronto estaremos de nuevo porque parece que la próxima clase también me corresponde a mí y una noticia es posible que dentro de poco tengamos una nueva maestra en nuestras clases de escuela dominical que nos ayude a partir de septiembre. Estemos orando porque así sea y le damos gracias a nuestra iglesia pues por ayudarnos y porque siguen habiendo más líderes ayudándonos en esta travesía. Feliz semana, que Dios les guarde y nos vemos.